Si no sabes cuál es tu MBTI, no tienes muy clara cuál es tu función dominante y dudas entre varias opciones, este puede ser tu vídeo. Os voy a dar 5 señales de que no sois cierta función dominante. La semana pasada ya empezamos con ello hablando de las funciones perceptivas, es decir, signos de que no eres ne, ni, se o si dominante. Y en este vídeo os voy a dar signos de que no sois fe, fi, te o ti dominante. Es decir, vuelvo a explicarlo porque sé que el tema de las negaciones y las dobles negaciones lo llevamos un poco mal porque es un poco complicado de entender. Cuanto más identificado o identificada te sientas con los puntos que voy a ir diciendo, menos probabilidades hay de que seas esa función cognitiva. En el anterior vídeo se me olvidó decirlo, pero lo digo ahora. Si te identificas a un 50% con las cosas que voy a decir, tipo entre 2 y 3 puntos, te identificas, es decir, esta función seguramente no es tu dominante, pero te identificas lo suficiente como para que creas que puedes tenerla en algún sitio. No te precipites y pienses que esa función va a ser tu auxiliar o tu terciaria, porque no tiene por qué. ¿Sabes por qué? Porque depende más bien de en qué puntos te hayas identificado con esa función, no de que tengas un 2 de 5, ¿vale? Esto no son matemáticas, lo digo muchas veces. Por ejemplo, hay muchas funciones que comparten cosas, por ejemplo, ne y se, son más impulsivos, más cambiantes, más activos, poco estructurados. Entonces, si tú, por ejemplo, sacas un 3 en no eres ne dominante, puedes pensar, igual lo tengo de terciaria, pero es que si esos puntos en los que tú te has visto de ne dominante, por ejemplo, también pueden ser aplicables para se dominante, igual tu terciaria o tu secundaria es se y no ne. O sea, igual es un ejemplo un poco retorcido, pero quiere decir que no os precipitéis en pensar que vuestra función auxiliar o terciaria es aquella en la que marcáis 2 puntitos de 5 o 3 puntitos de 5, porque depende más bien específicamente de en qué puntos sí te has visto y en cuáles no, porque ya digo, algunos de esos puntos en los que te has visto pueden ser compatibles con otras funciones, ¿de acuerdo? Metida la chapa, vamos al rollo. 5 señales de que muy posiblemente no eres fi dominante, es decir, ni INFP ni ISFP. 1. Tienes un sentido de la identidad flojo, borroso, cambiante o no crees que tenga o no le otorgas muchísima importancia o relevancia a tu vida. Soy fiel a mí mismo, cómo soy, en qué me diferencio del resto, soy auténtico, soy leal a mí mismo. 2. No sueles juzgar, aunque sea mentalmente, categóricamente, las acciones de las personas o las decisiones que toman en base a lo que tú crees que está bien o mal. Es decir, en base a tu propio sistema de ética, moral, valores, etc. 3. Para ti no es imprescindible que los demás comprendan cómo te sientes. Es decir, si no te comprendes, no comprenden cómo te sientes, si te expresas y no lo entienden, no te afecta, te da igual, no te parece el big deal. 4. Piensas que los sentimientos y creencias no son fiables a la hora de tomar decisiones y no deberían utilizarse para tomar decisiones. 5. Lo que te sale de forma más natural a la hora de abordar relaciones o conflictos emocionales y personales es hacerlo de forma fría, robótica e impersonal. 5 signos de que seguramente no eres ti dominante, es decir, ni INTP ni ISTP. 1. Confías en el juicio de otros para solucionar, comprender las cosas, porque crees que otras personas pueden comprenderlo mejor que tú o que tienen más posibilidades de obtener una buena solución que tú. En general, no hablamos de contexto concreto, es decir, no me digáis, sí, yo confío en otros para astrofísica porque no sé nada de astrofísica, eso es evidente. En general, ¿vale? Estamos hablando de temas generales, de temas de los que tú también sabes. 2. No consideras imprescindible en tu día a día y en las cuestiones que emprendes entenderlas en profundidad, llegar hasta el fondo, comprender bien cómo funcionan, comprenderlo todo profundamente. 3. Te cuesta detectar o no te sueles fijar en las inconsistencias lógicas que la gente comete a la hora de tener una opinión, un discurso o lo que sea. Es decir, te puedes fijar en muchas cosas, pero las inconsistencias lógicas no saltan en el discurso de otras personas y tú las detectas muy rápido. 4. Te sientes desafiado, invalidado o herido cuando otros no están de acuerdo contigo, cuando otros no comparten tu punto de vista, cuando otros no te entienden. 5. Te sientes naturalmente, ojo, inclinado a llevar un orden y una organización en tu día a día, ¿vale? Sin necesidad de que haya algo externo que te obligue a ello. Es decir, necesitas tener una estructura diaria, una planificación, porque eso forma parte de tu operar habitual, porque te sientes más cómodo con eso. 5 signos de que no eres T dominante, es decir, ni ENTJ ni ESTJ. Tienes una energía calmada, pasiva, no te consideras un hacedor, un planificador, un organizador natural. 2. ¿Cómo te comunicas? Si tu estilo de comunicación es enrevesado,
pasivo, indirecto, especulativo, dudoso, cambiante. Si eres así, no eres de dominante. 3. Eres indeciso, poco determinado. No confías en los hechos y en la práctica propia, la práctica que tú ya has experimentado a la hora de hacer las cosas. Y necesitas además mucho tiempo para aclararte y saber cómo proceder antes de proceder. 4. Eres abiertamente expresivo con lo que estás sintiendo. 5. Además, te interesas por los demás de forma natural y tiendes a tener mucha empatía por lo que sienten, lo que están sintiendo, lo que están viviendo, y te parece un tema de conversación natural y agradable para tener. Por último, fe dominante. 5 signos de que seguramente no eres fe dominante, es decir, ni ESFJ ni ENFJ. 1. Si hablamos de sentimientos, costumbres, problemas sociales, de problemática social, no consideras que sea tu punto fuerte, o sea, ni tú ni otros seguramente dirían que tienes como mucha conciencia social en ese sentido. No hablo de conciencia de justicia social, de ser un justiciero, sino de ser una persona que naturalmente está orientada a las personas, sus relaciones, los problemas sociales, las costumbres, los sentimientos de los demás, las normas de conducta, las convenciones sociales, etc. Si eso no es tu punto fuerte, si eso no te interesa, si nunca te has visto como muy inclinado hacia esas cosas, seguramente no eres fe dominante. 2. Eres un solitario natural, no sueles pedir feedback de nada para tu vida. No consideras que lo que tengas que contar o compartir acerca de ti pueda ayudarte tampoco a conectar con los demás. Y tampoco consideras que tus decisiones vayan a afectar más o menos al resto, es decir, como que te ves como un jugador en solitario en el mundo. O sea, sabes que hasta cierto punto la decisión que tú tomes, pues igual a tu madre le puede parecer mejor o peor, pero digamos que no tienes esa conciencia de cualquier cosa que yo haga va a afectar rollo efecto mariposa al resto de gente a mi alrededor. Es decir, no tienes esa conciencia muy presente. 3. No te suele costar anteponer tus deseos y necesidades a las de los demás. Como digo, te crees más bien un jugador solitario en ese sentido. 4. No te cuesta o no temes expresar opiniones o emociones contrarias a las predominantes en ese momento. Es decir, no te cuesta ser disruptivo en cierto sentido. Disruptivo socialmente. Es decir, yo no me siento así aunque los demás se sientan así, no me importa decirlo. Yo opino así aunque los demás opinen así, no me importa decirlo. Es decir, no te afecta ser un disruptor social. Y 5. Abordas los problemas personales con una lógica transaccional. Buscas las soluciones de forma desapasionada en temas emocionales y personales, no solución de cómo arreglar el frigorífico, ojito. Y eso, a la hora de solucionar esa clase de conflictos emocionales, no tiendes a dejarte llevar por lo que sientes. Bueno, chicos, chicas, espero que haya quedado más o menos claro a qué me refería con cada punto, porque sí que algunos se pueden malinterpretar, ¿vale? Dejadme aquí abajo en comentarios si os habéis visto ya aquí en alguno, porque algunos estabais deseando este vídeo porque en el anterior no os veíais en nada. Normal, hay muchísima gente que es TIT, FI o fe dominante, así que bueno, la semana que viene seguiremos hablando. Os leo aquí abajo como siempre. Os recuerdo que os podéis unir a nuestro canal de Telegram, hablamos de cosas muy chulis por ahí. Si queréis hablar de MBTIs de personajes, incluso, si también quieres que otras personas te den su propia perspectiva, sus experiencias, que te ayuden si no te aclaras, etcétera, en ese canal de Telegram podemos hablar de ello. Y también tengo sesiones si lo que quieres ya es una atención un poco más personalizada para comprenderte mejor y averiguar mejor tu tipo. Podéis agendarlas en mi página web susanamatondo.com. Nos vemos la semana que viene, os mando un besazo, chao.